Buenos días, buenas tardes, buenas noches, allí donde estéis y desde donde nos veáis. Bueno, yo encantadísima en espíritu renacentista de nuevo, como no, de tener a un auténtico espíritu renacentista por segunda vez en este programa. Así que encantadísima de tener a Carlos Grau Arquer. ¿Qué tal, Carlos? Pues nada, encantado de estar contigo otra vez, Úrsula. Y además que nos trae muchas novedades, que es por eso que a mí me gusta, porque desde que hablamos la última vez hasta ahora ha habido novedades y queremos, como somos muy cotillos, queremos que nos las cuentes todas. Voy a hablar un poquito, bueno, para los que no hayáis visto el programa, también podéis ver el programa que está en YouTube, lo podéis ver en la entrevista doble entrevista, me acuerdo de aquel día, que cogí a Carlos y no le soltaba. Eran como esas películas en las que parece lo de intromisión, el medio de la primera y la segunda parte. Porque bueno, y podéis ver ese programa, pero bueno, voy a hablar un poquito. Bueno, desde siempre, Carlos, has estado vinculado con el cine, también con la literatura. Tu padre, Jordi Grau, era director de cine y escribía sus propios guiones. Y tu madre, Gemma Arquer, era actriz y escribió varias novelas y obras de teatro. De este modo, e inevitablemente, el gusanillo del cine y de la escritura estaba dentro de ti. Así que a los 19 años rodaste tu primer cortometraje, Carne de cerdo. Y posteriormente, cuando ya ejerces como profesor en IMECE, una escuela municipal de televisión, hiciste el segundo, ¿Por qué lloran? Durante los siguientes años has podido compatibilizaste tu labor como profesor de comunicación audiovisual en diferentes universidades con la escritura, la producción y la dirección de 4 cortometrajes más, bueno, que ahora serán más, y con la escritura de varios guiones para largometraje. En el 2012 decides producir cortometrajes y centrar tus fuerzas en los proyectos para hacer un largometraje. Fue en 2020 cuando publicas tu novela Con la ley en los tacones. La primera de una serie de 4 que tenías, bueno, en ese momento pensadas sobre el detective MC, María Cristina. La detective, sí. La detective. En la actualidad estabas en la actualidad de aquel momento, estabas con la idea de publicar de la que hoy nos vas a hablar, de esta novela de la mujer que quería un bocadillo de atún en lugar de un plato de paella. Y bueno, también estabas trabajando en un guión para un largometraje de terror y hiciste un homenaje a la película, bueno, que el largometraje hablaba un poco del homenaje a la a tu padre, ¿no? La de no profanar el sueño de los muertos en su 50 aniversario. Y bueno, pues en la actualidad, bueno, aquí tengo ya el libro del que hoy vamos a hablar, y un estreno que está inminente, señores y señoras, inminente, de un estreno de un corto que se llama Anelet, y bueno, que será emitido en el Festival Sombra en Murcia, que no me olvido los murcianos, y en Madrid. Así que bueno, he creado una serie de preguntas pues para que director, guionista, productor, doctor en audiovisuales, profesor, un auténtico espíritu renacentista de lo que yo llamaría el séptimo arte y, por supuesto, ahora en la faceta también de escritor de novela. Y tengo aquí, las preguntas que vamos a hacerte para que nos cuentes, Primero vamos a hablar de la novela, el título. Cuéntame. Háblame de este título, porque es sin lugar a duda
no te deja indiferente. Son de las cosas que no te dejan indiferente. Háblame del Pues título. es un título que, para empezar, la editorial dijo, ese título es muy largo, busca otro. Digo, no, imposible. Es argumental, está intrínseco, no es temático, no es de la temática, pero sí del argumento de la novela. Por lo tanto, es imposible quitarlo. Y además, fue un título que es muy curioso, porque esta novela surgió de una forma mágica, vamos, y surgió primero en forma de guión de cine. Pero antes de que en forma de guión de cine, fue un sueño. Entonces yo soñé pues con que yo estaba mirando mi despacho en mi mesa, veía un guión encuadernado, como se encuadernan así con canutillo tal y cual, y ese guión tenía un nombre corto. Y entonces yo dije, está muy bien, sé que el guión merece ese nombre, puesto que ese nombre tiene que ver con el guión, pero a mí me parece que es corto y yo quiero que un nombre, ahora mismo me apetece un nombre largo y poético. Pero bueno, eso está integrado en la novela, ese sueño está integrado en la novela. Y entonces, a partir de ahí, digamos, y siguiendo con el sueño, dije, voy a escribir un guión como no se debe de escribir un guión. Es decir, yo como he dado clase de guión, ¡Qué bueno! sé cómo hay que escribir un guión. Pues dije, pues lo voy a escribir como no hay que escribirlo. Es decir, sin pensar, para adelante, con el sueño. Me puse a escribir y un guión tiene que tener como 100 páginas, ¿vale? Pues a la 10ª página se me acabó el material. Y dije, ay, ay, ay. A partir de aquí creo que tengo que pensar. Aún así, no hice como se tiene que hacer un guión, es decir, no me puse a construir la sinopsis, el tratamiento, sino que pensé, eso sí, pensé hacia dónde iba, pensé qué iba a contar y por dónde iba a ir y qué elementos iba a tomar, ¿no? Pero no quise hacer el sistema habitual del guión. Y entonces lo escribí un poco más como una novela, ¿no? Pero aún así hice mis 100 páginas, 110 páginas, estupendas, ¿no? Entonces se lo enseñé a un productor, me dijo, está confuso, no sé qué. Para mí no estaba nada confuso. Pero claro, en cuanto vi esa respuesta dije, mira, yo quiero hacer esta historia, así que voy a pasar del cine y me voy a hacer una novela, que es lo que me apetece, porque en la novela es producto final. Y entonces justamente los guionistas estamos muy acostumbrados a hacer producto intermedio, es decir, es un producto que es fundamental, que es la base de toda película, pero que es, digamos, como una tercera parte de una película, que no es poco. Y sin esa tercera parte, sin ese sostén, no hay buena película sin un buen guión, para mí. Claro. Con un buen guión puedes hacer una mala película, pero sin un buen guión difícilmente podrás hacer una buena película, salvo Sirat, por ejemplo, que apenas tiene guión y la película no está mal. Pero bueno, eso es otro caso. El título de la novela que nos contabas. Bueno, y que aquí en la primera, de las primeras páginas, lo nombras, pero no con la palabra mujer. Claro. He dicho, ahí está. Es que el título en el sueño apareció con la palabra hombre. Era el hombre que quería un bocadillo de atún en lugar de un plato de paella. Sí. Y entonces, por lo tanto, el escritor metía, digamos, el escritor que se llama Carlos, casualmente, metía un personaje que era masculino. Pero, digamos, por necesidades de la comercialidad, veía que era mejor, que se estaba buscando, que estaban requiriendo personajes femeninos fuertes. Y entonces se cargaba al personaje masculino y ponía al femenino. Y por eso, en vez de hombre, la mujer que quería un bocadillo de atún en lugar de un plato de paella. Qué bueno.
En realidad no es más que una bajada de pantalones para intentar vender. Sí, quieres una cosa, pero al final Luego, acabas... al final ten en cuenta que un guionista, salvo el excepcional caso y maravilloso caso que le encarguen un guión o que consiga vender una idea de guión para que, digamos, cobre mientras está trabajando, lo normal, sobre todo en España, en series no, pero en películas sí, donde es que cada guionista hagamos nuestras historias y las escribamos a nuestras espaldas, es decir, a nuestro coste, sin que nadie ni nos lo haya pedido ni nos lo esté pagando. Mm. Porque por las ganas de escribir un guión, las ganas de contar historias, ganas de entrar en el mundo, todo, ¿no? Entonces ahí cada cual tiene sus peculiaridades, ¿no? Entonces, claro, esto es al final, si tienes unos inputs que te hacen saber que de una manera es más comercial que de otra y que de una manera tienes más posibilidades de venta que de otra. Así es, porque esa es otra pregunta que tenía yo por ahí. Por ejemplo, ahora mismo hay un tipo de película que se hace, yo la llamo película de 4 paredes, o Interesante. que puede ser 4 paredes o un casoplón, es decir, un escenario y 2 parejas o 4 personas, 6 personas que hacen toda la película en ese escenario, en una habitación. Y claro, realmente yo las que veo, digo, "Oh, pobrecitos". Es decir, han hecho esto porque las han encargado, porque la productora lo que quiere es, con eso saben que lo pueden rodar en 3 semanas, que los costes son mínimos y que, Efectivamente, ahorrar. digamos, con su organigrama que tienen, lo venden fácilmente a una plataforma y ya han amortizado. Pero eso les interesa más ese engranaje que la película esté bien de verdad. Suelen ser películas resultonas, ¿no? Que la idea ha parecido buena, pero al final muchas de estas son todo hablan y poco pasa que te interese. Y más de lo mismo, muy planas. Bastante. En No cambio, hay... hace poco vi una que dije, hombre, qué maravilla. Una se salva. Y una española, además, que estaba fabulosa, donde no parecía película de 4 paredes y al final lo era. Pero era súper interesante el tema, cómo estaba tratado, la delicadeza de la relación, era diferente, estaba muy bien. Y dije, mira, hay gente que todavía, con esos mínimos mimbres que le dan para poder hacer una película, es capaz de hacer algo bueno, ¿no? Está muy bien. Qué bien. Todavía queda esperanza. A ver, esta es una pregunta que a mí me han hecho como escritora y que siempre, además en las presentaciones, cuando presentas tu novela, siempre te suelen hacer. Y yo también la hago. ¿Cuánto hay de Carlos Grauarker en el protagonista o en personajes? ¿Hay mucho, hay poco? Bueno, en esta novela hay mucho, hay mucho. Ya, y además está hecho a pecho descubierto, digamos. El guionista se llama Carlos, el alter ego se llama Oscar, que son las mismas, casi las mismas palabras, letras que Carlos, solo le falta una L por ahí, ¿vale? La otra protagonista es Carlota. Sí, 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 es Son, como el personaje a trozos, o sea, el mismo Carlos a trozos. y luego, claro, están los desdobles de Carlos, que eso no lo voy a contar más porque si no... Ah, no, 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 Claro, spoiler no. al final, Hay que spoiler, leerla. no, hay que Mira, leerlo. además es que lo voy a poner aquí mientras tú y yo hablamos, porque creo que lo tengo por aquí puesto, pin, 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 aquí. Pero lo voy a mostrar, a ver si lo puedo hacer así para que se desplace en la pantalla. Aquí abajo, la mujer que quería un bocadillo de atún en lugar de un plato de paella. Y
que sepáis que la podéis comprar en la web, que la podéis comprar, bueno, está en todos los sitios, porque está en la Casa del Libro, está en Amazon, está en todos los lados. Así que ya sabéis, aquí contamos un poco, aquí os dejamos con la miel en los labios y ahora vosotros tenéis que descubrir lo que sucede aquí, Mira, ¿vale? La portada a mí me encanta. Si parece un Playmobil intentando. bueno, es un Playmobil que no se sabe si entra o sale de la papelera. Es también curioso, porque uno puede pensar, está intentando entrar, pero también Pero a es lo mejor se posible. está escapando, se está escapando. A ¿Y lo qué mejor pone, se y qué está pone escapando. en el interior? ¿Qué es lo que hay en el interior de la papelera? Un guión en Dice, naranja. Además, se le ve 2.0, es lo que se ve así bien, como tirado. pues eso es, ya no digo más. ¿No? Ya no dice, ya no. Ahora hay que descubrir. No, es que en las portadas es importante, ¿eh? Porque las portadas también se dejan secretos ahí para Sí, que sí, sean sí. descubiertos. No Y es, luego ya, no es también, bueno, tiene su significado dentro de la novela, está claro. así que ya sabéis, aquí Mira, solo vamos a hablar un poquito. y fíjate, voy a leeros un WhatsApp que me hizo mucha ilusión recibir y entonces es muy bonito, de una conocida escritora, conocida mía, como escritora no es muy conocida, pero que me la encontré un día, me compró el libro y entonces el otro día me dice, buenos días, Carlos. Anoche terminé de leer tu libro. Enhorabuena por la originalidad, por romper los moldes, por las dosis de realidad y por las de ficción. Enhorabuena por esa escena de la violación, sublime. Gracias también por las risas y por escribir bonito. Un abrazo. Bueno, Gracias a ti, Paloma, se llama Paloma, por estos halagos. bueno, ya sabes que ya te he dicho, me falta para cuando yo la tenga, ya también por aquí lo haré además también en un vídeo y te lo pasaré también porque vamos, seguro, vamos, a mí me está encantando ya, o sea, así que ya sabéis, ¿eh? Por aquí está pasando. Luego, el humor y la ironía constantes en el libro son mecanismos de defensa ante la incertidumbre creativa. ¿Cómo, cómo tú describirías el libro como irónico, como humor, como realidad? Hombre, es un libro protesta. Entonces protesta contra todo, pero protesta de una forma cachonda. Claro, es divertido, es Es divertido. divertido, es divertido, es divertido. Es un libro divertido y donde, pues yo, por ejemplo, una frase que he descubierto hace poco, que he descubierto que este es el libro que debería tener todo guionista para reírse de sí mismo, por ejemplo. Qué bueno. Y una pregunta. Eh, cuando lo escribiste al principio, ¿has tenido un tiempo de barbecho hasta que luego lo has releído? ¿Has hecho alguna corrección? ¿Y te has asombrado en algo de lo que has escrito? ¿Te ha parecido curioso por cuando pasa el tiempo leerlo y decir, anda, mira que... La verdad es que sí, la verdad es que cuando lo escribí, luego ha pasado como 2 años buscando una editorial que me convenciera, ¿no? Y que me considere, que yo me sintiera bien tratado en esa editorial. Y entonces, finalmente Sonámbulo, pues fue una buena simbiosis, son de Granada, son estupendos, una editorial pequeñita, el libro ha quedado muy bonito, lo han cuidado mucho, el trato es estupendo, todo muy bien, ¿no? Con lo cual estoy muy contento. Y entonces al llegar a la fase final, cuando ya había que, o sea, hice una corrección y entonces tuve que hacer como 3 correcciones más, pues eso, esta tal, míratelo, y yo y te lo lees entero. Y entonces, claro, ahí, aparte de erratas o comas, Sí, que no cosas te... de estas, ¿no? Y que pueden salir, aunque te lo hayas leído 1000 veces. Sí, sí, sí. Yo espero que en esta no, puesto que en esta sí que ha habido bastantes
correcciones y hemos estado, tanto la editorial como yo, muy, muy atentos a esto, ¿no? Espero que no haya alguna rata, ¿no? Incluso un amigo me dijo, aquí tienes una rata. Digo, ¿cuál? Guión, sin acento. Digo, va a ser que no. Guión se Que yo no, escribe sin claro, acento. que no Digo, lo llevan, "No que lo no lo siento, llevan. ya No, no no, no, soy yo". que yo no lo lleva. Es verdad, ¿eh? Es que luego también la RAE te cambia cosas también y te dices solo o solamente y tú ya empiezas a dudar, ¿solo llevaba tilde o no llevaba tilde? Y digo, mira, yo ya pongo solamente y punto. Claro, No voy a poner la tilde porque luego ya hay dudas, es que es normal, ¿eh? Fíjate, pues no, no llevaba tilde. pues leyéndolo, por un lado, me dio la oportunidad de quitar redundancias, ¿no? Que Hmm. eso no es tan fácil darse cuenta, de cambiar párrafos completos, ¿no? Buscar palabras más apropiadas, ¿no? Pero en general la estructura se mantuvo como la tenía, ¿no? Y los capítulos y todo, salvo algún párrafo, alguna forma que de repente decías, uy, esto no me gusta como lo he escrito, pum, 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 entonces le dabas una vuelta y lo reescribías y hacías, pero eran párrafos, ¿no? No capítulos enteros ni nada, cositas, ¿no? Y la última vez que lo leí dije, jolines, que está muy bien, me parece a mí. O sea, que, Sobre me todo tienes que estar también contento con tu novela, obviamente. Pues sí. Eh, ¿Qué te iba a preguntar? y aparte que es una novela que nunca más creo voy a escribir algo similar a esto, por lo que tú decías antes, porque ¿cuánto tiene de mí? Esto tiene mucho de mí, mucho de mis vivencias, mucho de mis come-comes, de los conflictos cuando creas un personaje. Es decir, esto es mucho lo que te enfrentas a la hora de crear pues un guión, una historia, ¿no? Un personaje, como ese. Pero Entonces, fíjate, está ahí. Y entonces aquí está metido realidad con ficción, con sueño, todo mezclado. A ver, dime. pero fíjate que lo que yo he leído en la estructura, hay algo que me llamó la atención. Y fíjate que no sabía lo que tú me has dicho ahora, al principio, que me has dicho esto, era un guión. Yo cuando empecé a leerlo, digo, es como un mixto. O sea, es novela guión. O novela guionizada o guión narrativo. Pero me gustó porque es único. Y a mí me gustó. Y además ¿Tú es qué que, crees? digamos, la propia historia que está escribiendo el guionista de la novela se incorpora a la novela, a veces como guión, a veces como historia. Sí, no, está muy bien, ¿eh? Está muy chulo, muy chulo. A ver, tenía por aquí la Y, siguiente. Sí, y dime, además, dime. bueno, que últimamente he visto un montón de cosas, incluso la última de Almodóvar, también es un poco de autoficción. Lo único que digamos, yo creo que le gano a Almodóvar en esta vez, puesto que el peligro que tiene este tipo de narrativa es, y de come y de vueltas sobre ese tipo de cosas, que los personajes, que tal, que uno mismo, que todo esto es que resultar pedante. Y esta novela es todo lo contrario a pedante, puesto que es cachonda por encima de todo. Por lo Es que tanto, eso está muy ahí bien. le gano a Almodóvar, que está más cercano del otro lado. Claro, no, es que es muy difícil. O sea, y yo creo que las personas que empiezan a escribir eh, lo pueden. Yo he tenido talleres, vamos, de hecho imparto taller de escritura y a mí me han dicho, no, es que leer es más fácil, escribir es más complicado, claro, escribir tiene una parte importante. Y, y no todo el mundo puede tener una idea y llevarla a un papel sin que, uno, enganche desde el principio, importantísimo. Esta vez me ha enganchado. Enganchar desde el principio es algo muy importante porque hoy en día la gente lo quiere todo rápido. El mensaje corto, directo, no quieren comerse la cabeza, quieren hacer... Entonces, cuando tú coges un libro y empiezas a leerlo,
si las primeras páginas no te han enganchado, muchas veces lo acabas dejando. Sí, hay veces que dices, no, voy a seguir indagando, pero hay veces que dices, lo dejas ahí y sigue. Entonces, ya que enganche es importante. Y después, que no caiga en lo que hablábamos, algo en línea, que tú ya sepas desde el principio cómo va a acabar. No, y ese giro dramático, y eso que va, y de repente te quedas, ¿qué ha pasado aquí? O que te vayas riendo de las propias desgracias del pobre protagonista, que dices, ay, Dios mío. Y es que eso es lo bonito, porque al final te pasas todo el libro entretenido. Cuando te has dado cuenta, te has leído en horas un libro. Claro, luego te vienen y te dicen, no, me enganché, me lo he leído en horas, me lo he leído en 2 días, en 3, en 4. Y tú como escritor dices, ay, qué bien. Y yo tanto tiempo escribiendo. Pero por otro lado dices, qué guay que se lo lean así porque es que les ha enganchado, ha sido como lo mejor. Y qué bien, qué guay. ¿Y te has enterado de algo? también es cierto, porque hay lectores, claro, hay lectores, a mí me gusta saborear las cosas, o sea, me gusta leerlas y saborearlas. Hay lectores que son lectores porque parece que, no sé cómo explicarlo, como que si tuvieran que tener un récord Guinness. En diagonal, lectores en diagonal. Sí, yo he leído tantos libros. ¿Y qué decía? Ah, esto. Y tú, vale, pues no decía esto, pero bueno, te río. Porque también es importante transmitir un mensaje y luego te preguntaré también acerca del mensaje, ¿no? Aquí hablábamos de eso, en tiempos donde todo parece inmediato, escribir una novela es un acto casi de resistencia, o sea, escribir ya algo que tenga más de un párrafo es una auténtica resistencia, ¿no? Pero es lo que decíamos, que si lo haces atractivo y además es algo que se lee bien, que se lee rápido, que tienes que meter en la historia, pero que te lo pasas bien y disfrutas, al final se te hace muy bien. Quiero que me hables un poco de ese proceso de escritura. ¿Cómo lo viviste desde el principio? Cuando una vez dices, vale, esto lo voy a hacer novela. Bueno, ya, además en ese caso ya tenía la base completa, ¿no? De todo lo que iba a pasar. Lo único que era a su vez el gozo de poder contar sin tener que estar pendiente de otras cosas. Digamos, ahora cuando hablemos del corto, claro, el hacer el cine es algo muy diferente, puesto que tienes tantos elementos que pueden fastidiar las cosas que es casi imposible que quede bien. Es casi un milagro que una película sea buena. Es como, Dios mío, aquí se han juntado todos los hados y aparte del buen hacer de toda la gente y han hecho algo maravilloso. ¡Wow! Es que es muy difícil. Hoy en general sí es algo más o menos asequible hacer lo que decía mi padre, una frase que decía mi padre, que es lo malo bien hecho. Hoy se hacen muy bien las cosas, técnicamente estupendas, pero son malas. Efectivamente. Son malas, la mayoría. ¿Por qué? Porque lo que vacías. cuentan, vacías, digamos, se resuelven porque quieren o porque viene bien por lo que sea, es decir, son malas, al fin y al cabo. Y es muy difícil hacer algo bueno, incluso algo que esté bien, pues eso, estás al límite de cagarla cada instante. Con el corto he estado al límite todo el tiempo y todavía no las tengo todas conmigo, o sea que imagínate. Ahora hablaremos del corto, porque ahora te voy a hacer ya la última pregunta de la novela y pasamos al corto. Si tuvieras que resumir, sin hacer spoiler, importante, la mujer que quería un bocadillo de atún en lugar de un plato de paella, en una sola frase, para alguien que aún no la ha leído, ¿cuál sería? ¿Cómo tengo la frase. Es la novela protesta más cachonda y divertida jamás escrita por mí. Me encanta. Oye,
Me gusta, ¿eh? Me gusta, ¿eh? Me gusta. Así que ya sabéis, ya sabéis. Y, bueno, y te quería preguntar, bueno, si no, eso te lo pregunto para mí. No, hombre, te lo voy a preguntar ahora. Aquí, bueno, la hipnosis que nos aparece detrás la ha escrito la actriz, también escritora, Mabel Lozano. Y entre todas las cosas que habla súper bien de la novela, dice, tengo que decir que me gusta mucho la mirada de Carlos, decididamente feminista en lo tocante a la igualdad de género y contra el patriarcado dominante. ¿Qué es para ti el término feminismo? Para mí el término feminismo es, digamos, estar a favor de lo natural. Qué bueno. Y lo Qué natural bueno. es que la mujer y el hombre seamos distintos, pero igual de importantes. Qué bueno. Oye, yo le voy a dar un aplauso a Carlos. Me encanta, me encanta, me encanta, Carlos. Lo natural, efectivamente. Me encanta. Oye, me encanta. Señores de la RAE, ese término, pónganlo. Que me ha encantado. Bueno, pues ya sabéis, la mujer que quería un bocadillo de atún en lugar de un plato de paella. Lo tenéis en un montón de sitios de la web de la editorial Sonámbulos, en la Casa del Libro, en Amazon. Sí. Voy a hacer la presentación del libro. Importante, importante. El 14 de marzo en Granada, en la librería Picasso. Ya sabéis, la mujer que quería un bocadillo de atún en lugar de un plato de paella. Y ahora vamos a pasarnos al inminente estreno del cortometraje Annelette, que se presentará en el Festival Sombra. ¿Qué nos puedes adelantar? Bueno, y que háblanos un poquito antes de nada. Bueno, vale, venga. Es un corto que, digamos, nace un poco como un homenaje a la película de mi padre, No profanar el sueño de los muertos. Esa película, el año pasado, en el 25, hizo 50 años de su estreno. Y el corto, digamos, empecé a tener yo ganas de hacer algo para homenajear esa película el año anterior, que hacía 50 años de que estuviera hecha, ¿vale? Entonces, claro, yo pensaba en largo, pero a su vez, yo cómo puedo pensar en hacer un largo si todavía no he hecho ninguno y con lo difícil que es el terror, tal y cual. Entonces, un amigo joven, productor maravilloso, Carlos Solís, de La Palomitera, que es su productora, me dijo, oye, ¿y tú harías un corto? Digo, hombre, yo pensé que nunca más iba a hacer un corto. ¿Por qué? Que tuviera que producir yo. Ah, vale. faltaba la coletilla. Vale. Me adelanté. Pero claro, si tú me lo produces, si tú me ayudas, es decir, yo lo que no puedo ya es la labor de producción, que he hecho, creo que, no sé, 4 o 5 cortos que los he producido yo y los he preparado yo enteros y tal, y está el desgaste que yo no me veo con fuerzas de hacer eso. Entonces él me dijo, sí, tal. Y entonces dije, vale, muy bien, tengo productor que me va a ayudar, o sea, porque ya sé lo que es decir, que él lo haga, que él me ayude significa que somos dos hacerlo, no solo yo. Pero no tenía historia. Y de nuevo, me levanté una mañana con la historia, medio soñada. Entonces se la conté a un amigo escritor con el cual he colaborado para hacer ya otro guión, un guión de un largo, que lo tenemos ahí en barbecho. O sea, ya vendió a productora, vamos a ver si conseguimos que lo hagan, porque está súper bien. Y entonces, pues él
con esa idea también dio una serie de ideas también muy brillantes y muy buenas, y entre los dos hicimos un guión para mí espléndido. Pero es un guión difícil. Es una historia difícil. No es una historia al uso. Y lo único que tiene, digamos, que ver, y lo que tiene de homenaje a la película No profanar el sueño de los muertos, es la aparición de zombies. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno. Pues nada, ya sabéis, ya os adelantamos un poquito. Aquí Bueno, tengo a dos actores. dime, tú cuenta. Mira, que hay uno, que es Toby. ¡Ay, un ¿Eh? osito! Eso no, sí. Este es, y ojo, y su hermano, digamos, gemelo, que ha actuado, ¿no? Pero, digamos, ha quedado un poco peor el pobre, pero él está feliz de haber actuado. Ay, pobre, este se ha quedado muy mal. Mira, yep. A ver, la dura vida del actor, señores, la dura vida del actor. Mira cómo han acabado esos pobres. La dura vida del guionista, del productor y de los pobres actores que han quedado pobrecitos. Ahora se tienen que ir de vacaciones, a descansar y a recuperarse. ¿Cómo vives este momento? Porque coincide tu faceta literaria con la novela y la cinematográfica también con el corto. Sí, sí, hombre, la verdad es que es muy bonito. La novela ya lleva un mes, un par de meses funcionando, ¿no? Y teniendo cierto feedback, como el que os he leído, y en general es bueno. Por lo tanto, muy bonito, y yo voy, digamos, dedicándole a amigos los libros, ¿no? Y eso es un proceso bonito. A mí me lo tienes que dedicar. Claro, claro. Y en cambio, lo del corto ha sido muy farragoso, muy duro, un rodaje muy difícil, con Yo he ido muchos... viendo porque en Facebook, en Instagram, ibas colocando cosas, ¿no? Del maquillaje, de cómo ibais haciendo. Y eso estaba muy chulo, ¿eh? Podéis verlo también en vamos, en las redes sociales de Carlos. Podéis ir viendo un poquito también eso. Y ahora voy a cambiar aquí, esto también para que se vea. Pero lo voy a poner también para que se vea, para que vaya pasando. Aquí, vale, y que vaya pasando también ahora, aquí a mostrar. ¿Por qué? Porque ahora va a ser estrenado en el Festival Sombras. Sombra de Madrid, Sombra, sí. Sombra. Que es el festival de terror de Madrid que ha sustituido al mítico Festival Nocturna, donde vino incluso John Landis con el Hombre Lobo en Londres, ¿no? Hombre Lobo americano en Londres, ¿no? Sí. Maravillosa película. Vino John Landis y ahí le pude estrechar la mano y fue muy emocionante, la verdad, para mí. Película que me encanta. Y bueno, entonces este festival, con motivo del 50 aniversario de No Profanar, pusieron No Profanar. Entonces yo hice la presentación también y la verdad es que esa película aguanta, es del 74 y aguanta, vamos, se sigue viendo hoy perfectamente, ¿no? No ha envejecido apenas, y luego el sonido es brutal. O sea, la banda sonora que tiene, escuchándolo en cine, yo decía, madre mía, qué buena es. Me acuerdo que mi padre hizo voces, hizo cosas que decían que los dobladores no querían porque se estropeaban la voz. Entonces mi padre, pues que había empezado como actor en la radio y de teatro. Entonces sabía mucho de eso. Entonces hizo parte de la banda sonora, está ahí las voces de mi padre también. Olé. Oye, algún día me gustaría hacer un especial también de tu padre. Uf. Que nos cuentes y para ver, porque tú dices, son de esas películas eternas, porque además tu padre, yo creo que fue pionero en lo que es pionero en el cine de terror en España. Estamos hablando de España. Bueno, ya no sé yo tanto ese pionero,
pero sí que su película, digamos, fue un hito, marcó un hito y fue también gracias al empeño de un productor italiano que buscaba como loco el hacer La Noche de los Muertos Vivientes, pero en color. Una película que estaba muy bien y que a mi padre le gustaba y tal, pero claro, por ejemplo, mi padre tenía un guión que Ceremonia Sangrienta antes de esta película y otro, eso es, seguro que es La Noche de los Muertos Vivientes en color. Mi padre dijo, va a ser que no. Sí, tal. Entonces, se lo enseña al guionista y entonces el guionista del productor, ¿no? Que era un tío Sandro Continenza que sabía mucho, pues vieron enseguida los dos que no. Entonces, eso se quedó apartado. Hasta que un día en Barcelona se presentó el productor con un guión y vino con la misma cantinela, ¿no? Y mi padre, por no hacer un mal gesto, dijo, vale, me lo leo, pero no tenía ninguna confianza en ello. Y se encontró con un guión que estaba muy bien, de los pocos que no ha escrito él, de sus películas, pero donde sí metió mucho suyo, ¿vale? Y hasta aquí. Eso ya para el especial, lo siguiente. Sí, no, el especial, haremos un especial, claro que sí. Bueno, por aquí está abajo porque la presentación primero se va a hacer en Murcia este viernes a las 11 de la mañana y en Madrid el viernes 6 a las 4 de la tarde. Y las entradas se pueden comprar en la web del festival. Así que ya estáis tardando. No, hombre. Yo siempre lo digo así, claro. Aquí hay que disfrutar además de algo hecho con las manos, hecho, como digo yo, porque ahora ya está muy de moda fíjate, con lo que hablábamos un poquito antes con todo esto de las tecnologías, de las inteligencias artificiales y tal. Ya que algo esté hecho así de manera natural. Este corto tiene mucho valor añadido, es decir, puesto que no solo es una historia que está homenajeando a No Profanar, sino que los zombies están maquillados, digamos, no por IA, sino por una mujer, Aran Gaspar, maravillosa. Hay otros efectos que son físicos, no son nada de VFX, ¿no? Y hay fuego, también fuego físico, no VFX, es decir, que era un reto bastante importante a nivel producción y a nivel realización y poder hacer todo esto en 4 días que se rodó el corto con todos estos efectos, maquillajes, que todo eso también tiene sus tiempos y tal. Claro, Y porque es lo que tú dices, se rueda en 4 días, o sea, súper intenso, pero la preparación que hay detrás es, vamos, brutal. Sí. Bueno, Carlos, y cuéntanos un poquito más acerca de ese corto. Bueno, este corto tiene unos actores impresionantes, fabulosos. O sea, la actriz Aparte de los principal, dos que hemos visto que han claro, sufrido mucho. esos son los mejores y además son artesanales. Es decir, estos Toby no lo puedes comprar en ningún lado. Este está cosido a mano. Es decir, este no lo puedes conseguir salvo que se lo encargues a quien me lo ha hecho a mí. O sea, que está hecho, es profeso para el corto. Y además de Toby, tiene muy pocos actores, ¿no? Tiene la que hace de zombie, que es fabulosa, el que hace de zombie también, que es un loco del terror y estaba encantado. También ese que hace de zombie es de digamos, es de los que hacen el sonido, pero le encanta, y entonces quería hacerlo él y está fabuloso también. Y los actores, así, son pues estupendos. O sea, la actriz es Candela Serrat, que es la hija de Joan Manuel Serrat. Qué bueno.
y que para mí está fabulosa, es decir, es muy verosímil, o sea, realmente transmitiendo lo que yo quería que transmitiera, o sea, está para mí excepcional. Luego, quien hace de su hija, iba a hacerlo primero Luna Fulgencio, perdón. Y había hablado con ella y muy bien. Pero claro, de repente me di cuenta que era muy mayor para el personaje. Que Luna ya es una adolescente. Y esto tenía que ser justo en el cambio. O sea, un poquito más niña, menos adolescente, pero no muy, muy niña. Entonces era en eso el cambio de 10, 11 años. Y Luna ya tiene 13, 14 y ya no. Entonces hicimos un casting en una escuela de interpretación para niños, se llama Primera Toma, aquí en Madrid, y la verdad fue muy bonita el casting, y hubieron unas cuantas niñas que podían haberlo hecho muy bien, pero Lucía, la verdad es que es una preciosidad, tiene las cosas muy claras, tiene mucha fuerza y yo creo que está muy bien, ¿no? Y luego el otro actor es Ángel Solo, perdón, que a su vez es autor teatral y también yo creo que está muy bien. Y eso que es un personaje difícil, ¿eh? Es un personaje que yo se lo dije para que lo hicieran varios amigos actores, muy buenos todos, y por una cosa o por otra no se atrevieron. Fíjate. Porque creían que era un personaje, claro, es un personaje no tan importante como la madre e hija, que son las protagonistas, pero son un personaje importante y muy fundamental en el corto. Pero claro, sale un poco mal para el pobre. Entonces, ya no cuento más. Pero entonces no se atrevieron. Y este buen hombre está fabuloso. Yo estoy encantado que lo haya hecho él. Porque Bueno, está muy, muy gracioso y está muy bien, muy bien, muy bien. pues si queremos ver este pedazo de corto, este pedazo de actores, pues ya sabéis, en el Festival Sombra en Madrid, en Murcia, este viernes 11 de la mañana, en Madrid, el 6 de marzo a las 4 de la tarde, ya sabéis, y las entradas por la web del festival. Bueno, ahora esta es una pregunta que dice, ya estuviste en el programa anteriormente, ¿qué ha cambiado de ti desde aquel programa, bueno, hasta hoy? Aparte de el libro, que ya lo tenemos, el corto que presentas ya de ya. ¿Carlos sigue siendo el mismo, Carlos? Yo creo que no. Y justamente creo que he ganado en confianza en mí mismo, por un lado, y en ganas de tener, o sea, de hacer cosas y hacer más cosas y hacer cosas que merezcan la pena. Básicamente, en eso. Muy bien. Si tu novela fuera una película y tu corto una novela, ¿qué cambiarías de cada formato? ¿Cambiarías o lo dejarías igual? A ver qué pasa. Ahora vamos a Hombre, convertir a Nelé en una novela. bueno, Anelé, para hacer una novela, sería una novela muy corta, casi un cuento, o ¿Puede ser un tendría, cuento? tendría que, digamos, al ser un corto, pues hay muchas cosas que no se explican, puesto que no caben en el mundo ni interesa en ese espacio-tiempo, vas a lo que vas, ¿no? Y entonces hay cosas zombies, no sabes por qué están los zombies, ni qué zombies son, qué relación tenían, si es que tenían alguna, por qué están ahí, por qué han atacado, no lo sabes. Si hiciera una novela, todo eso lo explicaría. Ya sabes, vamos a Y, pedir pronto una y, novela. y luego seguiría
más adelante, claro, con el desarrollo, puesto que esto también llega a un punto. Llega a un punto donde supuestamente el espectador ya se entera de qué está pasando ahí. Y hasta ahí, ahí se acaba. Pues nos dejas con ganas entonces de más. Claro. Hay que sacar novela. O, Carlos, ya o, puedes o un desemplumar. largo, o un largo, o un O largo para poder largo. continuar. Bueno, o novela y largo, los dos. También, sí. O novela y largo, los dos. O sea que ya te lo dejo caer. Ya te lo dejo caer. Y bueno, la novela prácticamente podría ser también película, ya Sí, que la bueno, imaginaste así. desde luego, la novela, pues claro, al hacer, es lo que pasa con las novelas al pasarlos a cine. Es decir, que hay que sintetizar, hay que elegir, hay que quitar cosas. Es decir, pero la estructura sería básicamente la misma. Ahora estoy haciendo siempre una pregunta al final, que es, ¿qué es para ti tener, claro, como se llama espíritu renacentista, tener un espíritu renacentista en estos tiempos que corren? Hombre, yo no me considero que tenga espíritu renacentista, o sea, que sea renacentista en cuanto a me faltan artes que poder desarrollar como música. Por cierto, en el corto tengo una pequeña intervención musical, es decir, hay una canción, la música la ha escrito el músico del corto y de la banda sonora, pero la letra la he escrito yo. Hombre, oye, pues ya haces ahí tus pinitos, ¿eh? Pero bueno, Entonces, sí, el espíritu renacentista, el espíritu sí, el espíritu es el beber de distintas artes, de distintas culturas, tener un espíritu abierto y permitir ser permeable a lo nuevo constantemente. Intentar no prefijar mucho las ideas, ¿no? Sino que dejar que estas ideas vayan cambiando. muy interesante. Muy interesante. Y es que esta pregunta la hago porque yo he llegado a la conclusión de que últimamente estamos viviendo una época como la época medieval de la oscuridad intelectual. Sí. Y ahora y ahora es peor, porque antes es que la gente no tenía, también estaba muy dogmatizada por las religiones, por las creencias, que eran al final es quien dirigía todo, ¿no? Entonces, y que eran los primeros a los que no les interesaba que la gente pues pensara por sí mismos, etcétera. Pero hoy en día que lo tenemos todo al alcance con solo un clic, es cuando más desinformados estamos, cuando más, cuando tenemos ese peligro de caer en la ignorancia. Y es una Eso pena, ¿no? Entonces, ya lo decía McLuhan, con la teoría de la información, que era que el exceso de información era desinformación. Eso ya lo decía McLuhan cuando yo estudiaba Mass Media Communication, o sea, en Cleveland. O sea, está ahí. Y ahora eso lo tenemos, es nuestro día a día. Tal acceso a la información, tantos canales, tanta información por tantos sitios, que ya estamos con los bulos ya son parte de la información no contrastada, de tal manera que ya no sabes qué es verdad, qué es mentira. que es verdad que es mentira, sí. Y entonces siempre el cristal es lo que cuenta, más que el cristal con que se mira, ¿no? Vamos a terminar la frase por si alguien no la conoce. Pues Eso es lo que de verdad tiñe todo, el cristal con que miramos. efectivamente. Por eso yo decía lo del espíritu renacentista, porque bueno, después del medievo sí que por lo menos surgió ese espíritu de vamos a volver a lo anterior, porque recordemos que todos estos grandes volvieron a lo anterior y recuperaron de lo anterior para expandir otra vez. Entonces, esperemos que pronto también llegue ese momento de volver a lo anterior, que al final es la esencia de todo, y crear por nosotros mismos. Bueno, proyectos futuros de Carlos, aunque ahora mismo estás a tope. ¿Hay alguna cosilla así que dices, bueno, yo estoy elaborando Y bueno, alguna cosa?
tengo dos cosas. Una que he estado trabajando mucho y no sé luego hasta qué término tendrá, si tendrá continuidad o no, respecto a un proyecto realista, duro, de una realidad silenciada, de la cual pretendía hacer un guión y presenté a las ayudas al guión que han salido, que han sido, la verdad, es un espaldarazo importante para los guionistas el poder conseguir hacer un guión sin digamos, otras presiones externas, sin encargo del productor, sino por tu propia iniciativa y que te paguen, ¿no? Entonces estuve trabajando mucho en un tema así, con una psiquiatra experta en el tema, pero bueno, no me dieron la ayuda, con lo cual estuvo cerca, pero claro, es complicado, somos muchos, ¿no? Y entonces ese es un tema que lo mismo me gustaría volver a él, ¿no? Es decir, retomar. Y luego otro que también voy a hacer que vamos a hacer un desarrollo más amplio de lo que ya tenemos, una comedia de brujas. ¡Qué bueno! ¡Ah! ¡Qué bueno! Ya no digo más, No digas más, que además... Muy divertido, espero, y hecho con el mismo guionista de Annelé, los dos, así que... Qué bueno, qué bueno. Tenemos pues un buen feeling y digamos buena conexión creativa, ¿no? Que es lo importante. Entonces, con ganas. Ahora, justamente voy a terminar un periodo de 2 años de estar viendo cine constantemente como vocal de la Comisión de Calificación por Edades del ICA. Y ahora estoy ya próximo a acabar mi labor en ese como vocal, ¿no? Y entonces, pero claro, eso está súper bien, pero a su vez son años súper intensos de ver y no poder hacer apenas nada más que ver películas, porque estás todo el día viendo. Lo cual es genial porque ves todo lo que se hace en todos los lados, ¿no? Lo bueno y lo malo. Que lo que hablabas ahora, o sea, que ves lo bueno y lo malo, y también te das cuenta de cómo van las tendencias y hacia dónde va todo enfocado. Así que, bueno, pues nada, que Carlos, que muchísimas gracias más por estar una vez aquí más en Espíritu Renacentista, presentando aquí tu última novela, que ya vuelvo a decir que la podéis adquirir a través de la página web de Sonámbulos, y también en Amazon, en la Casa del Libro, la tenéis, y bueno, que muy pronto yo le escribiré a Carlos con mis cosillas, a ver qué sobre la novela, y bueno, y el estreno de Annelé. Pues nada, que muchas gracias, que espero verte pronto aquí de nuevo. Bueno. Y que hagamos un especial también. Sí, te tengo que ver pronto cuando ya tengas los proyectos. Ya cuando te entrevisté esto estaba en proyecto, ya está. Sí. Al siguiente igual. Y sí me gustaría hacer un especial también hablando de tu padre. Así que nada, pues nada, que muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a ti, Úrsula, un placer siempre, es como, vamos, es una maravilla poder hablar así y poder expresarse un poquito más allá, pero como una conversación fabulosa y vamos, es un encanto. Y ojalá que sea pronto, pues significa que tendré más cosas que contar. Hombre, por supuesto. Yo sé que va a ser pronto, fíjate, yo soy algo brujilla, eso de me digas a ver las águilas, pues es cierto, O sea que por eso lo de la comedia de brujas me interesa. Así que... o el largo este que tengo de terror, también ahí. También. Bueno. Pues nada, seguro que sí, que muy pronto te tengo aquí otra vez en Espíritu Renacentista. Bueno, si puedes, porque lo mismo es estar ocupado. Mira, es que ahora no. Pero... Para ti siempre podré. Muchas gracias. Oye, eso queda apuntado, está grabado. La mano me vas a decir que no.
Por esta. Bueno, muchas gracias a todos por vernos. También os recuerdo que podéis ver la primera entrevista también en el canal de Carlos. Y nada, un besito muy grande a todos.